enseñanza, ¿no? Pues en el día de hoy vamos a ir a 1 Corintios 3, del 16 en adelante. Y aquí Pablo le está hablando, ¿no?, a la iglesia. Y es lo que a la iglesia de los Corintios Pablo le está hablando, ¿no? Y a través de la palabra de Dios el Señor siempre nos está hablando. Y nos habla, ¿no? Lo podemos ver a través de la palabra. Y lo que yo pude ver aquí es que el Señor siempre nos exhorta, ¿no? A que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Y por qué? Como dice aquí, ¿no? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahí habita el Espíritu del Señor, habita en nosotros, porque nosotros somos ese templo. Y buscando, ¿no?, yo me preguntaba y decía, ¿qué es un templo? ¿No? ¿Qué es un templo? Y me llama la atención que un templo, ¿no?, es como donde estamos, por ejemplo, aquí reunidos, ¿no? Un templo es un lugar, un hábito. Pero cuando me iba, templo, ok, pero me habla también de que un templo es algo como, puede ser como algo cultural. Y yo decía, hay una cultura, ¿y qué es lo que es cultura? Pues cultura son las tradiciones, es como lo que identifica, ¿no?, a una nación o una ciudad, vamos a decir así. Algo que, por ejemplo, nosotros vemos, ¿qué vamos a decir? Por ejemplo, algo que aquí, cultura, las fiestas, ¿no? Esas son las culturas de aquí, las fiestas que se han celebrado anteriormente, que Santa Ana, que no sé qué. En mi país no se celebra eso, pero aquí sí, eso lo identifica, por ejemplo, en Navarra, en España, de que celebran esa fiesta. Y nosotros, como el templo de Dios, lo que nos tiene que identificar el Espíritu Santo del Señor, ¿no?, que habita en nosotros, que cuando a nosotros nos vean, que puedan decir, ahí habita el Espíritu de Dios. Y yo, viendo aquí, ¿no?, dice el Señor, nos dice que cuidemos nuestro cuerpo. Pero claro, no es que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo con una buena alimentación, ejercicio y todo eso, pero nosotros sabemos que tenemos que hacer eso, y la pregunta es, ¿lo hacemos? Muchas veces nos cuesta hacer eso, ¿no? El cuidar nuestro cuerpo. Pero el Señor nos dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque si el Señor dice, ha escrito, bueno, pues yo tiene que vivir 100 años, pero si yo no cuido mi cuerpo, me puedo enfermar, ¿no? Me puede dar algo que a lo mejor me voy a anticipar a lo que el Señor quiere que yo haga. Y me llama la atención de que en la palabra siempre nos dice, guarda tu corazón, cuida tu cuerpo, porque de él mana la vida. Nos habla de nuestra mente, ¿no? De nuestra mente. Y aquí en la mente podemos encontrar que yo decía, uy, Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere, no? Hablándole a nuestras emociones, como habló el pastor anteriormente, a nuestras emociones que se encuentran ahí, ¿no?, donde está nuestra mente. Ahí están nuestras emociones. ¿Y qué son las emociones? Pues las emociones son lo que nosotros manifestamos por nuestro entorno, que nos estimula, ¿no? Estimula a una acción. Y yo me iba más allá, ¿no? Dice la palabra al principio, ¿no? El Señor le dice a Caín, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado, porque el pecado está ahí a la
puerta y que el Señor le está diciendo tiene que tener ese dominio propio, porque el Señor nos ha creado con emociones y las emociones no son malas. Lo que pasa es que debido a nuestro cuerpo caído, a este mundo caído, pues le hemos dado una mala utilización, vamos a decir así, debido al pecado, ¿no? Esa es la consecuencia. El Señor quiere que nosotros utilicemos nuestras emociones para bien, para los demás, ¿no? Porque hay emociones positivas y emociones negativas, pero el Señor la creó para que nosotros la utilicemos bien. Y si nosotros no tenemos ese control, le podemos hacer mal a los demás, ¿no? Y a nosotros mismos también, cuando nosotros no utilizamos las emociones debidamente. Pero ¿qué pasa? Que esas emociones que nosotros no controlamos ni manejamos son aquellas que nos llevan a ir al Señor. Porque nosotros por nuestra fuerza y por nosotros no podemos manejarla. Debido al pecado, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón siempre está inclinado al mal. Entonces nosotros por nosotros no podemos. Y necesitamos a alguien que nos ayude, que nos guíe, que nos diga cómo tenemos que manejar, ¿no? Esas emociones. Y ese alguien es Cristo. Y yo me preguntaba, yo decía, el Señor no anhela, y nosotros también, nosotros queremos obedecer a Dios, nosotros queremos hacer lo que dice la palabra, pero es que nosotros no podemos, por nosotros mismos y por nuestra fuerza no podemos. Y me preguntaba, pero, o sea, la palabra no dice que nosotros tenemos que ser como Cristo, ¿no? Tenemos que ser como Cristo. Tenemos que permitir que el Señor en nosotros forme a Cristo. Y yo decía, pero Señor, ¿qué es lo que impide en nosotros que Cristo sea formado? Y analizando todo esto a través de la palabra, me doy cuenta que el Señor nos viene hablando desde el principio que el problema está en nuestras emociones. Porque nosotros no sabemos manejar nuestras emociones. Y si nosotros no permitimos que el Señor tome el control, que nos guíe y que nos ayude, bueno, vamos a permitir que Cristo sea formado en nosotros. Y me llama la atención que Pablo decía, vivir es Cristo y morir es Cristo, ¿no? Y yo digo, uy, vivir es Cristo, morir es Cristo. Y vivir es Cristo porque ya lo mando yo. Yo no tengo el poder, no tengo la autoridad. Cuando yo me rindo ante el Señor y Cristo, el que gobierna mi vida, Él me va a ayudar a poder controlar las emociones. Cuando alguien, por ejemplo, viene a provocarme, como veíamos el miércoles en la clase del discipulado, Pablo, ¿cuánto no le hicieron para sacarlo de su casilla? Pero Pablo se mantenía firme. ¿Por qué? Porque él tenía los ojos puestos en Cristo. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. Porque como dice aquí, nosotros nos llevamos de nuestra sabiduría de hombre, del mundo y no de Dios. Y ahí es donde está, ¿no?, el problema y la dificultad que nosotros tenemos. Sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. ¿Y por qué? No es porque no queremos hacerlo, es porque no sabemos cómo hacerlo. Y nuestra lucha con nosotros mismos, con el pecado, ¿no? Y este mundo caído. Muchas veces cuando las personas dicen, y es cristiano, ¿no? Porque esa es la palabrita clave que siempre utilizan cuando uno hace algo movido por sus emociones, ¿no? Porque cuando nos provocan, nos chinchan y sale una emoción negativa, ¿no?, que reaccionamos, lo primero que dicen es, ¿y esto qué cristiano? Pero no, nosotros estamos en construcción, nosotros no estamos todavía
determinado, y la gente del mundo y los que están a nuestro alrededor, nuestra familia, muchas veces piensan que por el hecho de que nosotros somos cristianos no podemos errar, porque para ello, por lo visto, ya estamos glorificados, estamos santificados, y no es así. La palabra nos dice que nosotros debemos proseguir hacia la meta, es decir, que nosotros vamos andando hacia esa meta, pero todavía no lo hemos logrado, pero estamos en proceso de eso, ¿no? Estamos caminando hacia la santificación. Todavía no somos santos. Así que la familia, amigos, conocidos y los que estén a nuestro alrededor, que no tengan paciencia también, así como nosotros lo tenemos con ellos, ¿no? Porque si nosotros en Cristo cometemos todos los errores que cometemos, los que están sin Cristo, ¿cómo serán, no? Entonces aquí podemos ver, voy a leer rapidito lo que dice aquí en 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. O sea, tenemos que también tener cuidado cómo nos manejamos hacia los demás, porque nosotros somos el templo de Dios, y muchas veces entre nosotros mismos, no con hermanos en la iglesia, no nos hacemos daño, y la misma gente, pero aquí dice que tendremos que rendirle, o sea, tendremos que estar delante de Dios, y lo que yo le hago a una persona o esa persona me hace a mí, Dios lo está viendo, y Dios es el que va a hacer justicia, porque Dios es justo, y Él ve, ¿no?, de qué parte de qué viene la injusticia. Y dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante, para así llegar a ser sabio. Es decir, que la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo no es igual. La sabiduría de Dios está por encima. Y dice aquí que nosotros debemos de hacernos ignorantes. En comparación a la sabiduría de Dios, nosotros no sabemos nada. Nosotros estamos vacíos, o sea, no sabemos nada como Dios. Dios sí que es sabio, porque Él sabe lo que mejor nos conviene. Nosotros no. Nosotros siempre vamos a tirar a la perdición, vamos a decir así. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Nosotros no debemos preocuparnos por lo que está aconteciendo ahí afuera, porque aunque ellos creen que se la saben toda y que tienen todo el control de todo, aquí podemos ver que el que tiene el control absoluto y el que es soberano es el Señor. Y también dice el Señor: conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos, ¿no? Es decir, de esa gente que se la quieren dar que sabe, pero no solamente de ellos, el Señor también escudriña nuestros pensamientos y nuestro corazón. Nosotros no estamos excluidos, ¿no?, de eso. El Señor, con más razón a nosotros, sus hijos, no se escudriña nuestra mente para así también podernos corregir de lo que nosotros estamos haciendo mal. Porque hasta con los pensamientos, como dice la palabra, aún no está la palabra en mi boca y ya el Señor todo lo conoce. Aún lo que no sé yo que hay dentro de mí, el Señor sí que lo sabe. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. A fin y al cabo, todo es de usted. Es decir, que yo no puedo poner mi confianza en el pastor. Mi confianza tiene que estar en Dios, ¿no? En Dios, en su palabra. No puedo yo depender de Él.
porque eso es lo que acontece muchas veces, que nosotros ponemos nuestros ojos y ponemos todo en el hombre, y cuando el pecado no sale, entonces, ¿qué produce en nosotros? Bueno, produce herida, nos produce dolor, ¿no? Sale eso de nuestras emociones negativas y produce ese dolor, ¿no? Y me llama la atención que el cerebro no reconoce si es un dolor de que yo me he cortado un dedo o es un dolor de que alguien me ha hecho daño. El cerebro simplemente identifica, me duele, pero no sabe si es de un dedo o es de que me hirieron no emocionalmente, sino que él lo único que reconoce es dolor, me duele. Ya sea, aquí dice, ya sea Pablo o Apolos o Cefa, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de ustedes. Así es. Entonces, nosotros, o sea, lo tenemos todo. En Cristo, nosotros tenemos todo, como dice aquí Pablo. Y en Cristo, nosotros tenemos Dios, ¿no? Que también en él nosotros estábamos separados de Dios, pero en Cristo nosotros, Él nos ha acercado al Señor. Y aquí lo podemos ver, que si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, en Dios, somos plenos, completos. Y el Señor nos va a dar ese dominio propio, y no pondremos nuestros ojos en los hombres, ¿no? Sino en Él. Que eso es lo que el Señor quiere, y nosotros también, porque por eso también nosotros estamos aquí, ¿no? Para edificarnos los unos a los otros a través de su palabra y conocer más de Él. Así que en el día de hoy, lo que debemos de tener siempre presente, que no debemos de tener nuestros ojos puestos en los hombres, sino en Cristo. Que debemos de cuidar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, ¿no? Porque de él mana la vida y es donde habita el templo del Señor. Y que debemos de tener control a través, ¿no? Pidiéndole al Señor que nos ayude a tener ese dominio propio que el Señor desde el principio nos está pidiendo, pero que nos cuesta. Pero en Cristo nosotros todo lo podemos, ¿no? En Cristo, y para eso tenemos que rendirnos a Él. Así que no confiemos en nuestra propia sabiduría, sino en el Señor. Y eso es lo que le quería compartir en el día de hoy.